Hola, hola, muy buenas tardes. Que el Señor les continúe bendiciendo grandemente. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Benicio Sánchez Miranda. Agradecido con el Padre Celestial una vez más porque nos permite estar un viernes por acá. Enchufar TV, canal digital, dándole honor y gloria al Señor a través de la plataforma también del Club Internacional de Evangelismo, a través también del stream privado de nosotros. Y la verdad es que es una adoración, una alabanza, un refrigerio el estar esta tarde por acá, agradecidos con el Padre Celestial porque una vez más nos está congregando, una vez más está con nosotros, una vez más Él está con nosotros. Él conoce nuestras peticiones, Él conoce nuestras necesidades. Muchas veces nos quedamos callados, muchas veces no lo hablamos, muchas veces no lo decimos. Y incluso dentro de nuestro afán, dentro de nuestra ansiedad, dentro de nuestra angustia, esto nos trae más desconsuelo, más desesperanza. Y la verdad es que se nos olvida que tenemos un Dios soberano, se nos olvida que tenemos un Dios omnisciente que todo lo sabe. Se nos olvida que tenemos un Dios omnipresente, que así como está con usted en este momento, también está aquí conmigo en este momento, está con mi familia, está aquí en mi hogar. Y es un tiempo peligroso, sí. El tema de hoy se las trae. El tema de hoy se llama Lo sagrado no se toca. Lo sagrado no se toca. Y vamos a ver a través de situaciones que se dieron, que la misma Biblia está hablando, de cómo verdaderamente situaciones de personas que decidieron no hacer lo correcto, pues cómo terminaron pagando esta situación. ¿Por qué este tema y por qué a estas alturas? ¿Por qué en noviembre? ¿Por qué esta reflexión, este tema del día de hoy de lo sagrado no se toca? Porque estamos en tiempos de apostasía, estamos en tiempos muy peligrosos donde perfectamente cualquiera de tanto ustedes como nosotros podemos ser confundidos, podemos ser engañados. ¿Y engañados por Dios? No, en ningún momento, ningún momento. Engañados en todo momento por el rey de la mentira. Así como estuvo en el antiguo, como estuvo con Jesús en el desierto, que trató de enredarlo y trató de sacarle ahí un poquito más de información, pero con Jesús no lo pudo hacer. Pero sí en el Antiguo Testamento, a través de la varona, Eva, la logró convencer y este a la vez trajo como consecuencia a Adán, que ya esto lo hemos visto en otros momentos. Y al final de todo esto, pues todavía hoy por hoy estamos en estas situaciones. Entonces, lo sagrado no se toca, es el tema de hoy. Primero que todo, agradecido con el Padre Celestial, vamos a orar, vamos a poner en este tiempo la necesidad propia del tema como tal y pidiéndole al Señor que por favor sea Él el que tome control de esto y que sea Él el que hable, que sea Él el que edifique, que sea Él el que exhorte, que sea Él el que consuele a una iglesia que está sedienta de una palabra profética, pero también de una iglesia que sepa que hay profeta que le está diciendo por dónde debe de caminar, por dónde debe de andar, por dónde es la senda correcta, porque no estamos valorando las cosas y estamos en un tiempo que a lo bueno se le está diciendo malo y a lo malo se le está diciendo bueno. Así de peligroso está la situación. Así es que vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta tarde queremos agradecerte una vez más porque un viernes más nos permites estar aquí en tu presencia. Un viernes más se nos permite, Señor, estar congregados a través de esta plataforma tecnológica. Señor, quiero una forma especial que visites a cada hogar de las personas que se van a conectar en esta tarde o que lo vayan a ver en forma diferida. Señor, para que tú traigas refrescamiento, traigas ese refrigerio espiritual, traigas esa esperanza, traigas esa forma de ver las cosas que a ti te agradan, que no tanto a nosotros, sino que realmente es a ti que te agradan, Señor. Señor, que esta tarde podamos discernir
si hemos tratado de tocar cosas sagradas que no nos corresponden. Señor, que hemos tocado tu ministerio en la cual nos has puesto a nosotros como a ministrar y lo hemos hecho en forma incorrecta, Señor. Señor, en esta tarde queremos que seas tú el que nos hables, que seas tú, Señor, el que nos guíes, que seas tú, Señor, el que nos hagas ver y exhortar si es necesario para volver al camino correcto, Señor. Porque tuyo es el poder, tuya es la gloria, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, hermanos, les doy 30 segundos para que se conviertan ustedes en agentes de cambio, para que se conviertan ustedes en verdaderos evangelizadores, para que realmente cada uno de ustedes tenga la oportunidad de compartir esta señal, porque lo sagrado no se toca. 30 segundos. ¿30 segundos? Perfectamente, ya por acá. Básicamente lo voy a enfocar en varias áreas. Una vertiente en el caso del libro de Samuel, primera de Samuel. Después estaremos hablando también sobre Daniel, capítulo 5, versículos 5 al 7. Después capítulo 5, versículos 14 al 28. Y por último terminaremos con 1 Pedro 4, 17. Pero la base va a estar en 1 Samuel. Yo les voy a ir diciendo poco a poco, ya saben, 1 Samuel, pero de ahí vamos a dar poco a poco los versículos que vamos a estar analizando. Dice 1 Samuel capítulo 1, versículo 3. Cada año el Cana salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios en Silo, donde Ofni y Fines, los dos hijos de Elí, oficiaban como sacerdotes del Señor. Okay. ¿Quién es Ofni y quién es Fines? Como dice la misma palabra del Señor, son dos hijos de Elí. ¿Quién es Elí? Elí es el sumo sacerdote del templo en este caso. Ofni y Fines eran simple y sencillamente hijos de Eleazar, nietos de Aarón. ¿Quién es Aarón? El primer sumo sacerdote, el primer levita que Dios puso en el templo para que oficiara absolutamente todos los sacrificios y de todo. Entonces, por ahí anda el asunto. Hay un legado, hay una generación de levitas, de sacerdotes, que son los que ejercían en este momento estas labores sacerdotales. ¿Okay? Ahora, dice en el versículo 11, entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Ella es Ana. Ana es la madre del profeta Samuel. ¿Y quién es el papá del profeta Samuel? El Cana. ¿Ok? Esto haciendo una referencia y haciendo también un paréntesis. ¿Esto por qué? Porque vuelvo a lo mismo. Elí vuelve a ver a Ana en un momento que está embriagada, que se supone que está embriagada y ella no toma vino, no toma sidra ni nada de esas cosas, pero era tal las ganas que ella tenía de tener su hijo, que incluso se lo ofrece al Señor, se lo ofrece a Dios como un nazareo, que no va a cortar su cabello nunca, que nunca va a tomar sidra, que se va a guardar para el Señor. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Y vamos exactamente en 1 Samuel, capítulo 2, versículos 12 hasta el 17. Ya aquí es donde el asunto ya se pone todavía más rojo el asunto, se pone más complicado. ¿Por qué? Porque dice que el versículo 12 dice: los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor.
y ellos eran sacerdotes, ¿sí? Y no tomaban en cuenta al Señor. La costumbre de esos sacerdotes era la siguiente: cuando alguien ofrecía un sacrificio, el asistente del sacerdote se presentaba con un tenedor grande en la mano y mientras se cocía la carne, metía el tenedor en la olla, en el caldero, en la cacerola o en la cazuela, y el sacerdote tomaba para sí mismo todo lo que se enganchaba en el tenedor. Perdón. De este modo trataban a todos los israelitas que iban a Silo. Además, versículo 15. Además, antes de quemarse la grasa, solía llegar el ayudante del sacerdote para decirle al que estaba por ofrecer el sacrificio: dame carne para el asado del sacerdote, pues no te la va a aceptar cocida, sino cruda. Y si el hombre contestaba: espera a que se queme la grasa como es debido, luego podrás tomar lo que desees. El asistente replicaba: no, dámela ahora mismo. De lo contrario, te la quito por la fuerza. Así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecían. ¿A quién? Que le pertenecían al Señor. Vea la situación complicada, porque aquí ellos no estaban valorando en ningún momento los sacrificios que estaba haciendo el pueblo, los sacrificios que estaban presentando ante Dios. Pero lo más delicado de todo esto es que también por la misma cultura judía no podían comer la carne cruda. Aún así la estaban haciendo. Era en contra de la ley de Dios escrita por Moisés. Cuando dice el versículo 22, Elí, que ya era muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos le estaban haciendo al pueblo de Israel, incluso de que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario. Les dijo: ¿por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla de su mala conducta. No, hijos míos, no es nada bueno lo que se comenta en el pueblo del Señor. Si alguien peca contra otra persona, Dios le servirá de árbitro. Pero si peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder por él? No obstante, ellos no le hicieron caso a la advertencia de su padre, pues la voluntad del Señor era quitarles la vida. Vea qué fuerte, vea qué delicado. Seguimos en el capítulo 2, versículo 27 hasta el 34. Vea qué interesante va tomando todo esto. Un hombre de Dios fue a ver a Elí y le dijo: así dice el Señor, bien sabes que yo me manifesté a tus antepasados cuando estaban en Egipto, bajo el poder del faraón. De entre todas las tribus de Israel, escogí a Aarón para que fuera mi sacerdote, es decir, para que en mi presencia se acercara a mi altar, quemara el incienso y se pusiera el efod. Recordemos que el efod era una de las vestimentas sacerdotales. Además, a su familia le concedí las ofrendas que los israelitas queman en mi honor. ¿Por qué, pues, tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado que me traigan? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí y los engordas como lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por cuanto has hecho esto, de ninguna manera permitiré que tus parientes que sirvan, aun cuando yo había prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes, me servirían siempre, yo, el Señor, Dios de Israel, lo afirmo. Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. En efecto, se acerca el día en que acabaré con tu poder
y con el de tu familia. Ninguno de tus descendientes llegará viejo. Mirarás con envidia el bien que se le hará a Israel, y ninguno de tus descendientes llegará viejo. Si permito que alguno de los tuyos continúe sirviendo en mi altar, será para empañarte de lágrimas los ojos y abatirte el alma. Todos tus descendientes morirán en la flor de la vida. Y te doy esta señal: tus dos hijos, Ofni y Finees, morirán el mismo día. Eso está en 1 Samuel, capítulo 2, del versículo 27 al 34. Como Dios todo lo tiene perfectamente cuadrado y todo lo tiene bajo su control, nosotros hemos encontrado, y así lo analizamos, así lo vemos en la palabra del Señor, lo siguiente: Dios llama a un jovencito, llama a Samuel. ¿Quién es Samuel? El hijo del Cana y también de Ana. ¿Okay? Ana lo había ofrecido al Señor. Él se encuentra en el templo, él duerme en el templo, él duerme junto a la habitación, de acuerdo a lo que se puede deducir, duerme cercano a la habitación de Samuel, y él empieza durante la madrugada a escuchar que le llaman. ¿Ok? Vea que ya había llegado esta profecía contra la familia de Elí. Era tal la situación de Elí que estaba en aquella zozobra, en aquella situación, y empieza Samuel a levantarse, parafraseándolo. ¿Me llamaste, Rabí? ¿Me llamaste, Elí? No, aún no te he llamado. La segunda ocasión igual. La tercera ocasión llega y Elí le dice: entonces, habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces, dice el versículo 11 al versículo 14, dice lo siguiente: mira, siempre aquí en este caso del capítulo 3 del versículo 11 al 14. Mira, le dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que a todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. Ese día llevaré a cabo todo lo que he anunciado en contra de Elí y su familia. Ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios, y sin embargo no los refrenó. Por lo tanto, hago este juramento en contra de su familia. Ningún sacrificio ni ofrenda podrá expiar jamás el pecado de la familia de Elí. Vea qué fuerte. Y lo dice el Señor. Y lo dice el Señor, hermanos en Cristo Jesús. Y lo dice el Señor. Una forma en cierta forma de chantaje de parte de Elí. Le dice: ok, ¿qué fue lo que te dijo el Señor? Le preguntó Elí. Te pido que no me lo ocultes. Que Dios te castigue sin piedad si me ocultas una sola palabra de todo lo que Él te ha dicho. Y así incluso en lo que Él te ha dicho, así con expresión, con signos de exclamación. ¿Ok? Eso está en el versículo 17 del capítulo 3. Versículo 18 dice: Samuel se lo refirió todo sin ocultarle nada, y Elí dijo: Él es el Señor, que haga lo que mejor le parezca. Imagínense qué dolor de corazón podía tener Elí en su corazón de saber que lo que está diciendo Él es el Señor, que haga lo que mejor le parezca. Cuando nosotros nos vamos más adelante, nos damos cuenta que los filisteos habían robado el arca de la alianza. Aquí, por cierto, tengo una copia. Esto
Fue tal la situación de que se la habían robado al pueblo de Israel, que fue muy fuerte, fue una situación muy golpeada para ellos. Y no es tanto lo que significa el arca de la alianza, no es tanto lo que significa, sino que ellos en todo momento sabían que era un pacto que Dios estaba haciendo para que se recordara en todo momento que dentro de esta alianza, dentro de esta arca de la alianza, estaban las dos tablas de los mandamientos, estaba el maná y también estaba la vara de Aarón ya floreada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para ellos eso era un pacto que Dios había hecho con la casa de Israel. Al ser robada en todo momento por los filisteos, entonces esto trajo como consecuencia que ellos creyeran y vieran de que ya no tenían el respaldo de Dios. Dice en el capítulo 4, versículo 10, entonces los filisteos se lanzaron al ataque y derrotaron a los israelitas, los cuales huyeron en desbandada. La matanza fue terrible, pues de los israelitas cayeron 30,000 soldados de infantería. Además fue capturada el arca de Dios y murieron Ofni y Fines, los dos hijos de Elí. ¿Qué sucede con Elí? Versículo 12. Un soldado que pertenecía a la tribu de Benjamín salió corriendo del frente de batalla y el mismo día llegó a Silo con la ropa hecha pedazos y la cabeza cubierta de polvo. Allí se encontraba Elí, sentado en su silla y vigilando el camino, pues su corazón le temblaba solo de pensar en el arca de Dios. Cuando el soldado entró en el pueblo y contó lo que había sucedido, todos se pusieron a gritar. ¿A qué viene tanto alboroto?, preguntó Elí al oír el griterío. El hombre corrió para darle la noticia. Elí, que ya tenía 98 años y sus ojos ni se movían, de hecho que ya no podía ver, vengo al frente de batalla, le dijo a Elí el soldado. Huí de las filas hoy mismo. ¿Qué pasó, hijo mío?, preguntó Elí. Los israelitas han huido ante los filisteos, respondió el mensajero. El ejército ha sufrido una derrota terrible. Además, tus dos hijos, Ofni y Fines, han muerto y el arca de Dios ha sido capturada. Solamente al oír mencionar el arca de Dios, Elí se fue de espaldas, cayéndose de la silla junto a la puerta. Como era viejo y pesaba mucho, se rompió la nuca y murió. Hermanos, qué difícil cuando nosotros analizamos situaciones como estas, en la cual simple y sencillamente personas que fueron llamadas a un sacerdocio, personas que fueron llamadas a un ministerio, personas que fueron llamadas a hacer las cosas correctas ante los ojos de Dios, siguen creyendo y siguen pecando como cuando estaban en el mundo. Vemos lo que acontece con el caso de Ofni y Fines, si la van ahí. Vemos la situación de un padre alcahuete. Vemos la situación de un padre que no toma las decisiones, que no jala. ¿Y qué es lo que sucede? Es cierto, le habló a sus hijos, pero no los puso en disciplina. No los sacó del sacerdocio. Más que todo le preocupó por lo que digan, por lo que dirán la gente de Israel. Y eso lo traigo el día de hoy a colación, porque muchas veces en congregaciones que uno conoce o en situaciones que uno sabe, simple y sencillamente
no toman las decisiones correctas. No se aparta la persona que sabe que está en pecado y aún así le permiten seguir sirviendo en el altar. Ahí hay una autoridad delegada, sí, y es muy delicado esto. Entonces, vemos muchas veces de situaciones muy fuertes a nivel de la alabanza, del grupo de alabanza, muchas veces a nivel de las diaconisas o de los diáconos, a nivel de liderazgo como tal, de los mismos pastores. Y aquí voy a hablar no de pastores, solamente pastor evangélico, sino también lo vemos a nivel de los católicos con los sacerdotes. Y aquí hay que tener cuidado porque no se puede tirar piedra en el techo, porque le puede caer a uno exactamente el montón de vidrios, que es un techo de vidrio. Es muy fuerte y es muy delicado lo que está sucediendo. Y entre más se va involucrando la persona en el pecado, más se va apartando del estudio de la palabra, del devocional, del tiempo de oración de las noches, de las madrugadas. Y si usted se está despertando a las 3 de la mañana, diga, Dios, como dijo Samuel, te está llamando el Señor, te está preparando para algo, te está llevando a que algo venga diferente. Y esto es un paréntesis, cuando el hermano Jimmy Swaggart, Dios le pide que se vaya para el desierto de Arizona, él lo primero que le dice al Señor es, ¿y qué va a pasar con mis ovejas? Y Dios le dice, es que no son tus ovejas, son mis ovejas. Y aún así le vuelve a decir, quiero que vayas 40 días al desierto de Arizona. Y nuevamente le dice, pero ¿qué va a pasar con la iglesia? ¿Qué va a pasar con el rebaño? ¿Qué va a pasar con las ovejas? Y no hizo caso. Y ya después nos dimos cuenta todo el escándalo de la situación que se ha dado, toda la situación que se dio, y cómo realmente Dios inmediatamente actúa. Y hoy por hoy hemos visto también cómo muchas personas que están sirviendo en el altar no han entendido que lo sagrado no se toca. Lo sagrado no se toca. Lo que le pertenece a Dios, que es el ministerio, que es su llamado, que lo llamó a usted para servirle a Él, a través del pastoreo, a través del apostolado, a través de la parte profética, a través de enseñanza como maestro, a través de un evangelismo que llama a la conversión, a través de un diaconado, a través de liderazgo de una congregación. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener demasiado cuidado. Cuando nosotros nos vamos al libro de Daniel, capítulo 5, primero del versículo 5 al 7, lo leo para ustedes, dice, en ese momento, en la sala del palacio apareció una mano que, a la luz de las lámparas, escribía con el dedo sobre la parte blanca de la pared. Mientras el rey observaba la mano que escribía, el rostro le palideció del susto. Las rodillas comenzaron a temblarle y apenas podía sostenerse. Mandó entonces que vinieran los hechiceros, astrólogos y adivinos, y a estos sabios babilonios les dijo, al que lea lo que allí está escrito y me diga lo que significa, lo vestiré de púrpura, le pondré una cadena de oro en el cuello y lo nombraré tercer gobernante del reino. Ese es el rey Belsasar, que ofreció un gran banquete a 1000 miembros de la nobleza y bebió vino con ellos hasta emborracharse. ¿Qué sucedió? Que mientras brindaban, Belsasar mandó que le trajeran las copas de oro y de plata que Nabucodonosor su padre
había tomado del templo de Jerusalén. Y así se hizo. Y así se hizo. ¿De dónde había tomado los vasos? Del templo de Jerusalén. ¿Y qué hizo? Sirvió a sus amigos, a sus amigotes, a sus invitados, para quedar muy alto, para quedar muy arrogante el tipo, ¿verdad? Como muy en alto, los vasos del templo de Jerusalén. Cuando nosotros nos vamos ahí mismo, en el capítulo 5, del versículo 14 al 28, bueno, voy a leerlo un poquito antes, porque esto está impresionante también. Leo a partir de los versículo 8. Todos los sabios del reino se presentaron, pero no pudieron descifrar lo escrito ni decirle al rey lo que significaba. Esto hizo que el rey Belsasar se asustara y palideciera más todavía. Los nobles, por su parte, se hallaban confundidos. Al oír el alboroto que hacían el rey y sus nobles, la reina misma entró en la sala del banquete y exclamó: ¡Que viva su majestad por siempre! Y no se alarme ni se ponga pálido. En el reino de su majestad hay un hombre en quien reposa el espíritu de los santos dioses. Cuando vivía el rey Nabucodonosor, padre de su majestad, se halló en este hombre, poseía sabiduría, inteligencia y gran percepción semejante a la de los dioses. El padre de su majestad llegó a nombrar a este hombre jefe de los magos, hechiceros, astrólogos y adivinos. Y es que este hombre tiene una mente aguda, amplios conocimientos e inteligencia y capacidad para interpretar sueños, explicar misterios y resolver problemas difíciles. Llame usted a este hombre y él le dirá lo que significa ese escrito. Se llama Daniel, aunque el padre de su majestad le puso por nombre Belsasar. ¿Ok? Entonces Daniel fue llevado a la presencia del rey. ¿Y qué sucedió? Así que tú eres Daniel, uno de los exiliados de mi padre que trajo de Judá. Me han contado que en ti reposa un espíritu de los dioses y que posees gran agudeza, inteligencia y una sabiduría sorprendente. Ok. Pero vamos a leerlo más adelante, lo que nos interesa. Versículo 22. Sin embargo, y a pesar de saber todo esto, usted, hijo de Nabucodonosor, no se ha humillado. Por el contrario, se ha opuesto al Dios del cielo, mandando a traer de su templo las copas, para que beban en ellas usted y sus nobles y sus esposas y concubinas. Usted se ha deshecho en alabanzas a los dioses de oro, plata, hierro, madera y piedra, dioses que no pueden ver, ni oír, ni entender. En cambio, no han honrado al Dios en cuyas manos se hallan la vida y las acciones de su majestad. Por eso Dios ha enviado esa mano a escribir lo que allí aparece: Mene, Mene, Tekel, Parsin. Pues bien, esto es lo que significan estas palabras. Mene, Dios ha contado los días del reino de su majestad y les ha puesto un límite. Tekel, Tekel. Su majestad ha sido puesto en la balanza y no pesa lo que debería pesar. Parsin, el reino de su majestad se ha dividido y ha sido entregado a medos y persas. Versículo 29 del capítulo 5 de Daniel. Entonces Belsasar ordenó que se vistiera a Daniel de púrpura, que se le pusiera una cadena de oro en el cuello y que le nombrara tercer gobernante del reino. Esa misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los babilonios, y Darío el persa se apoderó del reino. Para entonces Darío tenía 62 años. Ve lo delicado, hermanos, de agarrar y tomar cosas sagradas. En este caso fueron esos vasos. En el caso anterior que estábamos hablando de Eli junto con Ofni y Fines,
ellos estaban menospreciando los sacrificios que se estaban presentando ante Dios, pero ambos son ministeriales. Tanto Ofni como Fines son ministeriales, son sacerdotes. En este caso hay un irrespeto total. ¿Hacia qué? Hacia los vasos sagrados, hacia el templo. Pero no solamente eso, porque eso al fin y al cabo no deja de ser un vaso, no deja de ser algo, es para lo que estaba consagrado. Y no tanto eso, sino que lo que Dios no tolera. Dice en el versículo, ya les voy a decir, en el versículo 23, al final del versículo 23, usted se ha deshecho en alabanzas a los dioses de oro, plata, hierro, madera y piedra, dioses que no pueden ver, ni oír, ni entender. En cambio, no han honrado al Dios de cuyas manos se hallan la vida y las acciones de su majestad. Y esto quiero decirle a cada uno de ustedes, porque es la verdad de la situación. Nosotros estamos cayendo dentro de una gran idolatría y es peligrosísimo. Hablamos de los católicos que son unos idólatras y nosotros también estamos en todo momento adorando a los hombres con su retórica, con sus mensajes motivacionales y cero palabra del Señor. Y entonces ahí sí puede venir Mené, Tekel, Parsin, Mené, Dios ha contado los días del reino de su majestad. Y esto lo dice así, yo lo puedo decir en este momento, disculpen, yo puedo decirlo en este momento y es muy delicado. Dios ha contado los días del reino, Dios ha contado los días de su congregación y les ha puesto un límite. ¿Por qué? Porque ya Dios se cansó de ese fuego extraño. Ya Dios se cansó de esa situación de que se estén dando tantos adulterios, tantas fornicaciones en los propios altares. Tantos mensajes motivacionales y a partir del otro año, vean, esto es muy duro. A partir del otro año Dios trae una poda grandísima en los altares. Y si no hay arrepentimiento, si no hay confesión de pecado, si no hay confesión de ese pecado, Dios va a actuar. Y va a actuar y va a hacer una limpia fuertísima en los altares. ¿Por qué? Porque dice 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. Ya se los voy a leer para ustedes, no lo estoy inventando yo. Dice 1 Pedro 4, 17. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios, y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que rebelan contra el evangelio de Dios? Hermanos, no lo digo yo, lo está diciendo Pedro en la 1 Pedro capítulo 5, porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios, y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que rebelan contra el evangelio de Dios? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que hoy por hoy nos damos cuenta, vea incluso en la palabra de Amós, en capítulo 2, versículo 6 al 8. Así dice el Señor, los delitos de Israel han llegado a su colmo, por tanto no revocaré su castigo. Vendan al justo por monedas y al necesitado por un par de sandalias. Pisotean la cabeza de los desvalidos como si fuera polvo de la tierra y pervierten el camino de los pobres. Padre e hijo se acuestan con la misma mujer, profanando así mi santo nombre. Junto a cualquier altar se acuestan sobre ropa que tomaron en prenda, y el vino que han cobrado como multa lo beben en la casa de su Dios. Vean lo delicado, hermanos. Vean lo que está sucediendo. Y esto es una exhortación. Por favor, al final de los tiempos, muchos serán confundidos, dice la palabra del Señor. Yo no he escuchado en los altares llegar y escuchar y decir, Dios, guárdanos dentro de ese remanente fiel. Guárdanos dentro de ese remanente fiel. Guárdanos dentro de ese remanente que hemos decidido pagar un precio y que hemos decidido en todo momento estar pagando este precio de rechazo, de injurias, de calumnias. Porque sabemos, porque el mismo Pedro lo está diciendo también en Tito de ese 4:17. No voy a leer para que se den cuenta.
dice lo siguiente. Hermano Marco, pero para eso fue que vino el Hijo del Hombre, a reconciliar al mundo con Dios. Sí, claro, a reconciliarlo. No que hagamos lo contrario, no que hagamos las cosas diferentes, no que hagamos las cosas contrarias a la Biblia. Dice, sufrir por seguir a Cristo. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Eso es Primera de Pedro, capítulo 5, del versículo 12 al 16. ¿Hay esperanza? Sí hay esperanza. ¿Que estamos haciendo las cosas correctas? Sí estamos haciendo las cosas correctas. ¿Que hay que pagar un precio? Sí hay que pagar un precio. Pero si usted no está pasando, si usted no está pasando por este desierto, si usted no está pasando por esta prueba, si usted está en una zona de confort, cuidado, cuidado. Y esto es un mensaje para los apóstoles, es un mensaje para los profetas, es un mensaje para los evangelistas, es un mensaje para los maestros, es un mensaje para los pastores, es un mensaje para el liderazgo de la iglesia. Es un mensaje para todo aquel que cree y considera que está caminando en las cosas del Señor correctamente. No nos descuidemos. No nos descuidemos. Porque lo sagrado no se toca. Lo que es de Dios no se toca. Y si Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros para un ministerio, por favor, no le echemos a perder. Si Dios nos ha llamado, Él nos capacita, Él nos prepara para la buena nueva. ¿Cuál buena nueva? La buena de salvación. Que como apóstol, sí, el enviado a plantar nuevas iglesias, a plantar nuevos gales, a plantar nuevas experiencias, a que todo sea bajo la luz del Espíritu Santo, bajo la luz de la palabra del Señor. Que Dios nos ha llamado como profetas, entonces bajo el ministerio profético vamos a fungir, vamos a estar dentro del oficio del apóstol, dentro del oficio del profeta, y guiando a la iglesia de Cristo por el camino correcto, por la senda correcta. Y no con mensajes motivacionales a que Dios te va a traer una casa para el próximo año, Dios te va a traer un hombre o una mujer para que te cases el otro año. Cuidado, cuidado. Lo hemos hablado aquí no una vez, lo hemos hablado en muchas ocasiones, muchas ocasiones. Toda palabra profética se debe pesar en el corazón. Después de eso, se debe de ver si edifica, si exhorta y si consuela. Esas tres condiciones. Si no, no le puede funcionar. Y es sumamente importante que podamos entender como profetas, si estamos ejerciendo el ministerio profético, que es en todo momento que nosotros somos llamados a anunciar y a denunciar. Bien sucedía con el profeta Jeremías, el famoso, conocido como el profeta llorón. ¿Por qué? Porque lloraba amargamente de saber lo que tenía que llegarle a decir al pueblo de Israel, de que iban a estar en cautiverio 70 años. El caso de Isaías, que hasta tuvieron que ponerle, Dios le puso carbones encendidos en su boca, porque era un mal hablado. ¿Cuántas veces Dios nos ha tenido que poner carbones encendidos a nosotros?
porque no hablamos correctamente. En el caso de Elías, un hombre que Dios le respeta, que esté en la cueva, y aún así en la cueva tiene oportunidad de salir, tomar agua de uno de los riachuelos, uno de los riachuelos, tiene la oportunidad que los cuervos, que es unos nómadas que estaban ahí cerca, le estaban alimentando, pero al final tiene que levantarse, porque mucho trabajo tiene. Lo sagrado no se toca. Recordamos también aquella ocasión que iba el Arca de la Alianza y se iba a caer, y en el momento que se iba a caer, aquel tipo llegó y lo tocó, y ahí mismo cayó. Listo. ¿Por qué? Porque era la presencia de Dios que estaba en ese lugar. Así es que, qué difícil, hermanos. Son tiempos muy difíciles, pero son tiempos en los cuales tenemos que mantenernos firmes, cuidándonos, protegiéndonos, pidiéndole al Señor que nos despierte de madrugada y estar orando, estar clamando, estar intercediendo por la iglesia de Cristo. Y es mi opinión muy personal, esto no lo dice la palabra de Dios, es una opinión muy personal, que hoy por hoy muchas son las congregaciones, pero pocas las que están haciendo la función de la iglesia de Cristo. Porque muchas congregaciones están haciendo lo que les da la gana. Y disculpe que sea tan puntual y tan directo. Hay organizaciones completas que murió su líder y cada uno anda viendo a ver cómo hace para agarrar esa tajada, esa mejor parte, puro Lot con Abraham. Y es muy delicado. Hermanos, es muy delicado. Hay denuncias penales de pastores que han abusado de sus ovejas. Hay denuncias en las cuales pastores han llegado a los hospitales donde hay una persona moribunda y han llegado con un abogado para que le firme documentos. Hay denuncias de sacerdotes pedófilos que han estado abusando por muchos años de muchos niños. Es un buen tiempo para que este día, viernes, ya noviembre, tengamos la oportunidad de decirle al Señor, Señor, reconozco, como sucedió con el hijo pródigo. Padre, reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Padre, no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como parte de los jornaleros. Dios, soy muy consciente que me diste su ministerio, pero no he hecho las cosas correctas. No he hecho las cosas como corresponden. He sido negligente, he sido holgazán, ¿por qué no? Hasta arrogante, prepotente. Es que yo soy el que tengo a cargo la organización, yo soy el que tengo a cargo la congregación, nadie me va a decir a mí qué tengo que hacer. No presento informes financieros de los diezmos ni las ofrendas, no. Todo lo tienen a su nombre. Cuidado. Cuidado porque el otro año viene poda a los altares. Y muchos se van a quedar sorprendidos. Hermanos en Cristo Jesús, es un tiempo para arrepentirnos. Es un tiempo para reconocer que le hemos fallado a Dios. Hermano, pero es que estamos en la dispensación de la gracia. Sí.
¿Y qué? Y en esa dispensación de la gracia tenemos la oportunidad de saber que Dios nos perdona en todo. Perdón. Y que gracia y misericordia son nuevas cada mañana, sí, sí. Pero si nosotros pecamos y no confesamos nuestro pecado, simple y sencillamente se convierte en ese pecado de iniquidad. Y si nos sorprende la muerte, la paga del pecado es la muerte. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Así es que es un buen momento para pedirle a Dios perdón. Es un buen momento para pedirle a Dios que nos discipline. Que si es necesario que nos bajemos del altar para estar en todo momento en este tiempo de reflexión, en este tiempo de restauración espiritual. Debemos de hacerlo. Debemos de hacerlo. No podemos quedarnos por el qué dirán, como sucedía con Elí, con sus hijos. Y eso también es una llamada de exhortación a los padres de familia. Si sus hijos están en malos pasos, en malos caminos, llámenos a cuentas y dígale el nombre y apellido de cada uno de los pecados. Así, usted, como padre de familia, está cumpliendo con decirle a sus hijos cada una de sus situaciones, cada una de sus rebeldías, cada uno de sus pecados, cada uno, y no, ¿qué dirán? No, no es así. Pero sí, hágale ver a cada uno de sus hijos las cosas como son. Y que si es sorprendido en el pecado y no hay arrepentimiento, ya sabemos. Pero es que por ahí anda la supergracia, y que la supergracia dice que como ya Jesús murió en la cruz de Calvario, y que entonces que como ya Él murió en la cruz de Calvario, me lavó de todos los pecados que cometí antes, los que cometí ahorita y los que voy a cometer en el futuro. Cuidado, porque recordemos que Satanás también es muy astuto y trae, como rey de mentira, trae las cosas a medias. Te dice las verdades a medias. Es cierto, Jesús murió en la cruz de Calvario para que usted y yo tengamos la oportunidad de ser lavados con esa sangre. Estamos totalmente de acuerdo y eso es cierto. Pero ya se los he dicho no una vez, se los he dicho cualquier cantidad de veces. Entonces, si fuese así, no entiendo por qué Juan, discípulo amado de Jesús, viene y habla de lo que es del capítulo Juan, el capítulo 1. Ya se los voy a buscar, permítanme un segundito. Primera carta de Juan, capítulo 1, del versículo 5 al versículo 10. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Primera Juan, capítulo 1, del versículo 5 al versículo 10. Así es que, mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado. Recuerde, lo sagrado no se toca. Y ya lo vimos a través de casos muy específicos, como el caso del profeta Daniel, como el caso de Samuel, de lo que sucedió con el sacerdocio de Elí, junto con sus dos hijos, Ofni y Finis, que venían de la descendencia de Aarón. En el caso de Daniel, cómo Dios habla claramente cómo habían utilizado, no tanto el haber utilizado las cosas sagradas, sino el que a través de esos vasos entonces empezaron a vanagloriar aquellos dioses de madera, aquellos dioses de metal, aquellos dioses de yeso,
aquellos dioses que no hablan ni ven. Eso es idolatría. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. Y es importante, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, que esta noche tengamos la oportunidad de tener la oportunidad de entronizarnos, de hacer una retroinspección a nosotros mismos y ver a qué nos ha llamado Dios, qué hemos hecho nosotros con ello y qué vamos a hacer de ahora en adelante. Lo de los 5 talentos, lo de los 2 talentos, lo de 1 talento, podríamos traerlo como a colación. Pero si Dios lo ha llamado a usted, como me ha llamado a mí, a un ministerio, llámese cual sea, lo sagrado no se toca. Ese es mi último mensaje por este día. Lo sagrado no se toca, porque lo sagrado le pertenece a Dios, porque lo sagrado se ha consagrado a Dios viviente, al Dios viviente. Hermanos en Cristo Jesús, que el Señor les continúe bendiciendo grandemente. Estamos para servirles. Ya saben, en todo momento, los días lunes, el hermano Carlos Leitón. Algunas veces está pasando los miércoles también. Los días martes tenemos al pastor Ibelul Prado Méndez, que también se está repitiendo algunas veces los jueves. Y su hermano en Cristo, Marco Vinicius Sánchez Miranda, los días viernes, que tenemos el programa Debemos Saberlo. En el caso del hermano evangelista Omar Vargas, los domingos a las 9 de la mañana tienen tiempo de reflexión. 9 de la mañana, hora de Costa Rica. Así es que fuerte abrazo. Gracias también a nuestros hermanos Heidi Arias y Marvin Guido, que se encuentran en San Ramón, apoyándonos también con la parte de la logística, con la parte de los audiovisuales, con la parte de la transmisión. Igual que Omar Vargas también, que también nos apoya en todo momento. Agradecido con el Padre Celestial. Recuerde, por favor, dejar sus peticiones de oración. Nosotros automáticamente, después de terminar el programa, lo hacemos pasar inmediatamente a nuestras columnas de oración a través de nuestra hermana Ana Prado, que es la coordinadora, y juntos vamos a estar orando por sus peticiones. Que estas peticiones sean estas exactamente, como cuáles, como de reconocer que hemos pecado contra el cielo y contra Dios, que hemos pecado contra Él, que hemos tocado lo sagrado, que lo que ha estado consagrado para Él, nosotros lo hemos manoseado. Hermanos en Cristo Jesús, a Dios no se le engaña. A Dios no se le engaña. Y es importante que entendamos de una vez por todas. En Él tenemos la misericordia y la gracia, pero es un Dios justo y un Dios de justicia. Así es que es un buen tiempo para que usted y yo tengamos este fin de semana, adentrémonos en unos tiempos así especiales para orar, para meditar sobre lo que hemos tocado, sobre lo que ha sucedido, sobre lo que no ha sucedido y cómo realmente solo Dios nos puede dar la oportunidad de que juntos podamos estar en las bodas del Cordero, invitados a las bodas del Señor. Eso es importante. Fuerte abrazo, que el Señor nos continúe bendiciendo grandemente. Su hermano en Cristo, Marco Vinicius Sánchez Miranda, estoy para servirles y estamos para adelante, confiando en que la misericordia y la gracia de Dios nos alcanzará por siempre. Bendiciones.